Aló, buenas noches. Continuando nuestra saga sobre nuestra autobiografía, hoy vamos a hablar sobre unas cuantas verdades. Quizás muchas personas se lo van a tomar la mal, porque es que la verdad, desgraciadamente, incomoda. No lo hago con el objetivo de hablar sobre o mencionar a mis enemigos o detractores. Es algo totalmente esperable la posición que yo tengo, tener detractores y enemigos. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Es algo totalmente normal. De hecho, voy a tratar de no utilizar nombres. Voy a tratar de hablar indirectamente de ellos. ¿Por qué? Porque no es mi objetivo tampoco darle fama. ¿No? Una fama que yo considero que no se merecen. Eh, Fundamentalmente esto es para las personas que nos quieren, para la familia Boreni, para que entiendan la base de las cosas como son, la base de los problemas, etcétera. Cuando yo recibo mi título árabe de Cuba, el primero que saltó, como decimos nosotros, en el lenguaje coloquial cubano fue Leonel Ochemigu, el difunto. Se puso muy hostil. Hijos espirituales míos me defendieron en las redes sociales. Yo realmente no le contesté. Eh, y bueno, eso se lo agradecemos. Fundamentalmente uno de ellos, bueno, es Adrián y bueno, nosotros eso se lo agradecemos enormemente. No solamente Leonel Echemigo, el Águila Ifá, qué bueno que dicen que son figuras que estaban vinculadas, no sabría yo realmente. Y honestamente tampoco me interesa. Pero bueno, después vino el accidente de Lionel. Nosotros al establecer el templo de Ifá de Cuba, eso fue mucho antes, discúlpenme, antes del título de Araba de Cuba, primero se establece el templo. Eh, tuvimos, eh, sacamos un permiso ante la ONAT, así se llama esa organización en Cuba, eh, también hay como que se dice, en planificación familiar también. Primero planificación familiar y después la ONAT para poner un cartel que decía Templo de Ifá de Cuba, etcétera, etcétera. Pero bueno, el difunto Castañeda, que era el presidente de la Sociedad de Uruguay de Cuba en aquel momento, el difunto Castañeda nos empezó a atacar y bueno, nos mandaba inspectores constantemente. El expediente de la ONAT se desapareció. Aquello fue reunión tras reunión. Fue una verdadera tragedia y bueno, nos quitaron el cartel ese de la entrada del templo de Ifá. Bueno, el que ha ido al templo va a ver que hay un andamiaje, hay un esqueleto de hierro que era el que sostenía el cartel, ¿verdad? Esos fueron los primeros, eh, las primeras choques por la posición que nosotros tenemos. Entonces, bueno, hubo que quitarle el cartel y bueno, se pasó para el patio de la casa porque adelante no se podía tener, no se pudo tener. Pero bueno, Castañeda, eh, anteriormente a eso había cometido el error de asociarme en la Sociedad de Uruguay de Cuba. Era inexperto, no sabía, tenía poco tiempo de IFA, que me veo fue otro avalado que realmente yo en aquel momento no creo que lo haya hecho por mal, por el contrario, pero bueno, no. Entonces, como no pagaba la cotización, la Sociedad de Uruguay exige una cotización, pues simplemente ellos me sacaron y se lo agradezco. Pasó el tiempo y bueno, fue nombrado Manolo, difunto Manolo Bellono, como presidente de la Sociedad de Uruguay de Cuba. Pero antes de Manolo, es que estoy hablando de hace años, antes de Manolo, eh, ya estaba el Templo Ifá de Cuba, ya la Araba de Cuba, etcétera, etcétera. Se acerca el señor no vamos a decirle el nombre completo porque ya todos sabemos de Alamar, de quién a quién me estoy refiriendo, porque se quería iniciar en el Ifá tradicional, porque se lo habían hecho afrocubano, Alexander, alias el Ibin. Nosotros, bueno,
restauramos el IFA, le hicimos IFA tradicional, etcétera, etcétera. Hubo un proyecto donde queríamos introducir el culto Boni en Cuba y vino en aquel momento el Olorí Guarefá, que hoy es el actual Arababay o Ulabí. Ulabí viaja a Cuba con toda la instrumentaria del templo consagrada por Ardizá, mi babá, el Arababay actual en aquel momento ya fallecido. Y bueno, se incluye a Eric. Ya yo era Boni, ya me había iniciado en Boni hacía rato, en Ileife, con Ardizá. Eh, y bueno, recuerdo que viene Olabi, a mí nada más que era darme mi título de lujo de Lileti, al señor si había que hacerle todas las ceremonias hasta llevar la cuena y a la esposa como ya vi, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Sucede que con el tiempo el señor me dice, yo quiero, Marino, yo quiero eh, hacer, perdón, vuelve a venir o las vícimas, no recuerdo bien en qué momento fue que bueno se decide darle el título de Olorío Lugo, estábamos hablando de hace tiempo, de Olugo y Fa para toda Cuba al señor un título super alto. Y bueno, yo le doy el título bajo la dirección y supervisión de actual Arabaz Valle o las que en aquel momento no era Arabaz Valle, pero bueno, era mi primer título que daba en Cuba y no tenía esa práctica bien definida. Y entonces, bueno, él me guió a darle el título al señor de Olugo o Lorio Olugo y Fa para toda Cuba. Sucede que él me dice que quería, el señor que quería un título boni alto, etcétera, etcétera. Yo nada más que tenía el título Lugo de nuestro Isleti. Tengo un título de IFA alto, pero bueno, le dije, bueno, tú quieres un título boni alto, ve a Nigeria, no pasa nada, dile que tú eres la cuena del Isleti Boni de toda Cuba, que tú eres el Olugo de toda Cuba, preséntate de esa manera y que además tienen la bendición de la Araba de Cuba para recibir tu título. Y efectivamente fue para allá y le dieron el título de Osvaldo Boni de Cuba. Pero cuando viene, ¿dónde vino el problema? Que hace un Ileti para toda Cuba. Quiere decir que Cuba ya tenía dos Ileti. El de nosotros y el de él para suplantar el de nosotros. Como no puede haber dos Ileti, el compañero comenzó a decir de que nuestro Ileti estaba mal hecho, que o las B no sabía nada de Bonnie, que todo lo de nosotros era falso, etcétera, etcétera. Y que bueno, el Ileti correcto era el de él. Cuando él comienza con toda esa política y empieza además, me acuerdo que junto con el señor E.O. para no decir nombre, de allá de Santiago de Cuba, que, que son uña y carne, y con Manolo, en aquel momento empezaron a decir de que me habían quitado el título ellos a mí de Araba de Cuba, una locura. Tú no puedes quitar lo que no das. Pero bueno, eso después ellos lo aprendieron. Que me habían llevado a una Corte Boni donde yo nunca participé. Mi Corte Boni realmente es en Ileife. Yo pertenezco a la corte de Ileife. No me puedes hacer una corte que no está, que está fuera de mi gente. Pero bueno, en aquel momento se entiende su desconocimiento. Que le habían dado el título de Arabao Boni al difunto Manolo y entonces me habían quitado el título entre ellos supuestamente de Arabá de Cuba y entonces el Arabá de toda Cuba entonces era Manolo, no Boni, DeFi y de todo.
Pero bueno, así se entiende que todas estas cosas, todos estos desconocimientos al principio de esta cultura yoruba entrar en Cuba, se entiende que las personas no tuvieran el suficiente conocimiento, ¿verdad? El problema fue que sacaron una carta quitándome a mí supuestamente el título de... A ver si me explico mejor. La sociedad yoruba sacó una carta firmada por el propio Manolo y ellos, el señor no me acuerdo si es de Santiago de Cuba también lo firmó, la verdad, no me acuerdo porque eh, cuando las personas incurren en estupideces grandes, yo no, como que no le presto mucha atención. Pero bueno, sí tengo que hacer mención de eso. No recuerdo hace tiempo y en aquel momento yo no le hice mucho caso. Diciéndome habían quitado de Arabia de Cuba que Olavbi, el actual Arabia, había entrado de manera ilegal a Cuba. Fíjense qué locura. Olavbi entró con un pasaporte de turista normal. Que había entrado ilegal a Cuba, que no era bienvenido a Cuba, etcétera, 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 etcétera. Bueno, el señor Manolo, el difunto Manolo, el de Santiago también, empezaron a hacer una campaña de descrédito con respecto a la Arabay, a Dizá, que estaba vivo en ese momento, ya estaba muy mayor, que ese Dizá no sabía IFA, que se me habían hecho mal la ceremonia mía de Araba de Cuba, que eso estaba mal, bla, 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 bla. El problema fue cuando el Arabay actual, cuando fallece mi babá Dizá y el Arabay actual, Olabi, asume el trono de su padre. Ninguno de ellos pensó por un momento que iba a ser Olabi. Pensaron que iba a ser uno de sus hermanos. Ahí se retrataron. Pero era tarde, porque habían hecho demasiado desastre. Entonces no me quedó otro remedio que suprimirle el título de Oluo al señor de toda Cuba. Se le quitó el título de Oluo. La orden vino de arriba. Porque cometieron el error de esa famosa carta de la sociedad uruguaya traducirla al inglés. ¿Qué hizo? Me lo facilitaron todo. Agarré la carta y la pasé para Ileife. Así de sencillo. No tuve que ni traducirla. Entonces me mandaron a quitarle su título y yo, con la mayor tranquilidad del mundo, no me tembló la mano porque es verdad que se estaba portando súper mal. A ese conjunto de inmadureces a lo largo de todos estos años, el señor ha seguido ahí molestando, 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 hasta hoy. Constantemente es algo. Honestamente, de las cosas que ha hecho, ninguna me ha afectado. Solamente una cosa me molesta, que como ha estado tantos años ahí en la bobería y en la tontería con respecto a uno, y él tiene la tendencia a pintarse la cara, tiene sus características, pues llamarla de alguna manera. Hay muchos del grupo que comentan de que está enamorado de mí y eso sí me molesta. Le digo honestamente, lo hablo públicamente porque es el comentario que está dentro de la familia Bureni. Entonces yo soy un tipo que respeto mucho la preferencia sexual de cada cual. Para mí, cada cual es libre de hacer con su vida lo que quiera, pero yo soy heterosexual. No ese, de todo eso es lo único que me ha molestado, ese tipo de comentarios. ¿Eh? Porque lo veo feo. Entonces, aquí le voy a mostrar